favor, mis hermanos, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60 al versículo 71, por favor. Dice la palabra del Señor, inspirada, infalible, de la siguiente manera. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amén. Hasta ahí nuestro texto. Hace algún tiempo ya que hemos suspendido la serie del Evangelio de Juan, justamente por algunas razones, el tema de la Reforma, y este mes que pasó, que estuvimos hablando acerca de eso. Así que para ponernos en contexto, ¿en qué situación estamos de la historia? Bueno, el Señor Jesús acaba de exponer un sermón, un discurso sumamente largo. Juan 6 tiene 71 versículos. Y este discurso es el que nosotros llamamos el pan de vida. Pero las multitudes quedaron escandalizadas y confundidas. Jesús les habló de comer su carne y beber su sangre. Así que para los judíos esto era inadmisible. Para ellos era prohibido por la ley, según Levíticos capítulo 17. Porque ellos lo tomaron literalmente. Comer la carne del Señor y beber su sangre literalmente. Mientras que el Señor Jesús hablaba de esto espiritualmente, ¿no es cierto? Recibirlo por fe, asimilar su sacrificio como una fuente de vida. Por eso cuando llegamos a los versículos 60 al 71 que hemos leído hace un momento, nos encontramos con la reacción, en cambio, la reacción de quienes habían seguido a Jesús de manera superficial. Y esto es bastante interesante, mis hermanos. Muchos eran discípulos en un sentido externo, es decir, eran admiradores nomás. Eran interesados por sus milagros, por lo que Él podía proveer, pero no eran verdaderos creyentes, pero estaban en medio de los creyentes. Así que en este momento que continúa, se va a revelar quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen a sus discípulos, a sus verdaderos discípulos. ¿Sí? Eso de manera general como un contexto introductorio. Ahora vamos a verlo por partes. Dice el versículo 60: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Imagínate la sinagoga en la que está el Señor Jesús. Tiene un olor a madera vieja, a pergamino, hay mucho polvo tal vez por ahí,
y hay un silencio entre todos. Los asientos que son de piedra están ocupados, todos. Están pescadores sentados por este lado, están madres con niños por el lado de acá, madres con bebés por atrás, ancianos que se saben la Torá están al frente y sacando pecho, y jóvenes que esperan a un Mesías que borre totalmente del mapa a Roma, porque eso es lo que esperaban, un rey que venga a destruir Roma y a liberar a Israel de manera militar y política. Y en el aire todavía corre que ayer Jesús alimentó a 15,000 personas solamente con unos panes y unos peces. Jesús acaba de hablar por un largo tiempo, acaba de exponer su discurso, acaba de decir: yo soy el pan de vida, el que come mi carne y bebe mi sangre. Así que esas palabras caen duramente sobre los oídos de la gente que está ahí, y el silencio inunda el lugar. Pero en medio de ese silencio se puede oír murmuraciones. Dura es esta palabra. ¿Quién puede oírla? Así que primero sonaron como murmullos. Pero eso está prohibido por la ley. Beber sangre, comer la carne. La gente fue, no por eso, la gente fue por un rey que proveía comida, que proveía lo material, que de la nada alimentó a 15,000 personas. Y se encontraron con un Mesías, en cambio, que se entregaba como pan. Esas palabras y esas ideas eran demasiado para los oyentes. Así que la frase corta se escapa por ahí, pero con mala intención. Dura es esta palabra. En griego es la palabra esqueleros, que no significa que es difícil de entender. Dura es esta palabra. No. Sino que es áspera, inflexible, que no se deja limar. Porque, mi hermano, la palabra de Dios no se adapta a tu paladar. La palabra de Dios exige que tu paladar cambie de gustos. Pero no solo eso, sino que rematan. ¿Quién puede oírla? Es la palabra akuein. Es decir, no solo oír sonidos. ¿Quién puede oírla? ¿Quién puede oír sonidos? No se trata de eso. Sino, ¿quién puede oír con la intención de obedecer? En otras palabras, lo que murmuraron fue: ¿quién puede aceptar estas palabras? ¿Y quién puede obedecerlas? ¿A quién se le va a dar la gana de obedecerlas? Eso fue lo que murmuraron. Y ahora observa otro detalle. Juan dice al principio: muchos de sus discípulos. En Galilea, mis hermanos, la palabra discípulo era muy común. La palabra discípulo era como la palabra apóstol. Hoy hay apóstoles, en un sentido sí y en otro sentido no. En el sentido de que yo me autoproclamo apóstol, ya la palabra pastor ya me quedó muy corta, ahora soy apóstol, y después ya me va a quedar corta la palabra apóstol, yo voy a ser arcángel. Pero en ese sentido ya no existen los apóstoles, ya no existen. Pero la palabra apóstol es enviado. Los misioneros que van de un lugar a otro es la palabra apóstolos, que son enviados para cumplir algo, para evangelizar, para plantar iglesias. Bueno, lo mismo pasa con los discípulos. Y aquí se diferencian las dos clases de discípulos. Primero, los discípulos generales, que no era exclusivo de los 12 apóstoles. Porque cuando mencionamos la palabra discípulos, a ustedes se les viene los 12, ¿no es cierto? Pero no necesariamente. Discípulo era cualquier persona que durante algún tiempo, cualquier
periodo de tiempo, seguía a un maestro, no necesariamente a Jesús. Por ejemplo, Pablo tuvo discípulos. Pablo mismo fue discípulo, aparte de ser apóstol. Así que aquí aparece un grupo muy grande de discípulos. 15,000 personas. Solamente las que alimentó. Otras más que se le unieron. Estaban los 12 también. Así que vaya sumando. No era poca cosa, mis hermanos. Aquí había un grupo muy grande, muy amplio de discípulos, que seguían a Jesús con una expectativa material. Pero el verso 60 muestra cómo sus rostros palidecieron, se convirtieron en espejos, quedaron carilargos. No están confundidos, mis hermanos. Ellos no están confundidos, ellos están ofendidos. La gente que acaba de oír ese mensaje no está confundida, está ofendida. Los ancianos fruncieron el ceño. Una madre que estaba sentada con sus hijos mira a sus hijos y piensa en el pan de ayer. Y ahora dice, ¿habrá pan hoy? La frase, ¿quién puede oírla?, flota en el aire. No queremos oírla así, es lo que están diciendo. O sea, esto no queremos nosotros, esto para nosotros no tiene sentido. Lo interesante es que esta frase no describe la dureza de Cristo. Eso es lo interesante. Sino que la frase describe la rigidez del corazón que no quiere doblarse ante las palabras de Cristo. Porque la palabra es, ¿quién puede aceptar estas palabras? ¿Quién quiere obedecer? No queremos oírlas de esta manera. Así que seguimos en la sinagoga, todos ahí con murmuraciones, y el maestro habla. Dice el versículo 61, Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban. Jesús sabía en sí mismo. Esto revela ¿qué? Que Jesús tenía un conocimiento divino, una omnisciencia divina. Porque Él, si era 100% hombre, también era 100% Dios. Y sabía lo que estaban murmurando. Pero lo interesante es que Él no responde a los rumores, sino que responde al corazón. Él va a la raíz del corazón humano. La murmuración es solamente el síntoma de un corazón que está dañado y diagnosticado con incredulidad. Un corazón enfermo. Y por eso pregunta con una ironía santa, ¿esto os escandaliza? Versículo 62 dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿esto les escandaliza? Ahora, seamos sinceros, mis hermanos. Esta respuesta del Señor Jesús se nos vuelve un poco inentendible. ¿Esto se escandaliza? Pero entonces, ¿qué van a hacer cuando vean al Hijo del Hombre ascender al cielo? Bueno, Jesús confronta esta escandalización con una revelación mayor, su ascensión. Lo que el Señor Jesús está diciendo es, si no soportan el símbolo, que es la carne y la sangre, ¿cómo van a soportar ustedes el acto supremo de crucifixión cuando resucite y cuando sea ascendido? Por eso la palabra subir que utiliza el Señor Jesús, no solo apunta al evento físico de ascender, cuando Él ascendió y se dice en Hechos 1, versículo 9, ¿no es cierto?, que Él estaba hablando con los discípulos y de repente empezó a ascender y las nubes lo escondieron. No solamente a eso, sino la palabra subir es todo el movimiento redentor, es decir, que Jesús fue humillado, que Jesús fue azotado, que Jesús fue crucificado y que después fue exaltado.
A esto se refiere la palabra subir. Entonces, ¿esto les asusta? ¿Esto les espanta? ¿Y qué va a pasar cuando yo esté ensangrentado caminando por las calles? ¿Y qué va a pasar cuando me maten y me crucifiquen? ¿Y cuando me expongan como un trofeo? ¿Y qué va a pasar ahí? Teológicamente, nuestro Señor Jesús lo que está diciendo es, el escándalo mayor está por venir, pero ese escándalo será la salvación de ustedes. Así que más vale que ustedes la entiendan. El apóstol Pablo usará la misma idea en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, donde dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Claro, para los judíos era un tropezadero ver a Jesús crucificado. Porque ellos no esperaban a un Mesías que venga aquí, sirva a los demás, lo asesinen. No. Ellos esperaban a un Mesías líder políticamente, estratega de guerra, que libere a la nación de Israel y que elimine a los romanos. Eso es lo que se esperaba. Por eso Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, pero para los judíos esto es tropezadero. Lo que ellos llaman escándalo, Dios lo llama redención. En otras palabras, Jesús revela que la fe verdadera no nace de un espectáculo visible, sino de la obra invisible del Espíritu Santo. El Señor sigue hablando. El Espíritu es el que da vida. La carne, en cambio, para nada aprovecha. Versículo 63, la parte A. Ya vamos a leer la parte B. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La frase da vida es la frase zoopei, que literalmente significa hacer viviente. Y Jesús ya lo usó en Juan capítulo 5, versículo 21, cuando dijo, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es decir, lo explico, mis hermanos, porque no quiero ir muy rápido y que no vayamos entendiendo la idea de lo que el Señor Jesús está hablando. El Señor Jesús lo que está diciendo es que hay una obra unilateral o una obra monergística que solamente interviene una persona. La vida espiritual no se produce ni se coopera con el hombre. Dios imparte la vida soberanamente, mis hermanos. Por eso dice, la carne para nada aprovecha. ¿Se entiende? ¿O lo vamos explicando un poco más? El Señor no está despreciando el cuerpo físico. No dice tu cuerpo de nada sirve. No está diciendo eso, sino que dice que la naturaleza humana es incapaz de producir fe salvadora. Es decir, tú no puedes por tu propia cuenta escoger a Dios y salvarte tú mismo. No puedes. Es imposible, ¿sí? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Se entiende ahí? ¿Sí? ¿Está mejor? Bueno. Ahora, la palabra carne es la palabra sarx. Y esto es sumamente importante, mis hermanos. No es que yo les doy el griego para hacerme el chévere. No, sino que por lo que significa. Esta palabra sarx revela al ser humano en su estado natural, sin regenerarse, sin el soplo del Espíritu Santo. Como dice Efesios 2, no es que el hombre no quiera venir a Cristo, es que no puede, porque está muerto en sus delitos y pecados, está muerto espiritualmente. Jesús no dice, el Espíritu es el que da vida, pero la carne ayuda un poco a que ustedes crean en Dios. No dice eso, ¿no es cierto? Sino que dice la carne nada aprovecha, para nada. Es una negación absoluta.
Esta frase del Señor Jesús destruiría, mis hermanos, en un segundo cualquier religión que confía en el esfuerzo humano. Porque, mi hermano, la salvación que el Señor te dio, la salvación, desde el primer destello de fe que tú tienes en tu corazón hasta la perseverancia final, es obra del Espíritu Santo. Pero alguien puede decir, pero pastor, soy yo el que creo en Dios. ¿Y cómo me explica eso si yo he creído? O sea, alguien me predicó, pero yo creí. Y usted me está diciendo que yo no es el que creo, sino que Dios es el que me escogió y me salvó. Sí, mis hermanos, ya lo vamos a ver. Y esto tiene que ver con el supuesto libre albedrío, que lo tenemos mal entendido. ¿Sí? Y ya hay que aclararlo de una vez por todas. 63, parte B, dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor. Cristo explica el instrumento, lo que Él utiliza, mediante el cual el Espíritu da vida. ¿Cuál es ese instrumento? Mediante el cual tú crees. ¿Cuál es ese instrumento? La palabra de Dios. La palabra de Cristo mismo. El Espíritu no obra aparte de la palabra, ni la palabra aparte del Espíritu. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Por eso Pablo dirá más adelante, la fe viene por el oír. Y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Esto es en sí la idea del monergismo, es decir, ¿quién es el agente que da vida? El Espíritu Santo. ¿Por medio de qué da vida? De la palabra de Dios. ¿Y el resultado qué es? La fe que concede el Padre. ¿Sí me hago entender? ¿Más o menos? Bueno, vamos a continuar. Yo sé que lo van a entender claro más adelante. El Señor sigue hablando. Versículos 64 al 66 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, ya no le seguían, se apartaron de él. Cristo hace un diagnóstico claro y directo. Hay algunos de ustedes que no creen. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Yo doy vida a través de la palabra, pero aquí algunos de ustedes no creen, ustedes están muertos. Clarísimo. El contraste, mi hermano, es tajante. Es duro. Jesús acaba de hablar del Espíritu que da vida, pero ahora señala a los que no tienen el Espíritu y que no están vivos. Algunos de ustedes no creen. Y fruto de eso, se fueron. Ustedes no tienen una duda pasajera. O sea, no es que están como que dudando por un momento, no. Sino que ustedes son incrédulos continuamente. Y estos incrédulos, ¿dónde están? En medio de los discípulos de Jesús. En la multitud. Pero ¿sabes también dónde estaban estos incrédulos? En medio de los 12. Así que esta palabra no es para los que están en el mundo. Esta palabra es para la iglesia. Aquí, mis hermanos, aquí, en esta congregación, hay algunos que no creen. Que no tienen el Espíritu que da vida.
estaban entre aquellos que caminaron con Él, entre los que vieron sus milagros. Pero aún así, viendo los milagros, escuchando la palabra de Él, estaban muertos. Como diría Hebreos capítulo 6, probaron los poderes del siglo venidero, pero nunca nacieron de nuevo. Mi hermano, el hombre natural puede admirar a Cristo. Sí, puede admirarlo. Y la gente lo admira. Métete a internet y mira a políticos hablando de Jesús. Lo admiran. Hábitos de Jesús. Hay un libro escrito por un no creyente. Lo admiran, pero no pueden confiar en Él. Versículo 64, parte B. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Esta frase lo que me está diciendo es que dos atributos divinos de Cristo me está dando aquí. Primero, la omnisciencia. Y segundo, que Él es soberano. Primero, omnisciente. Él sabía desde el principio. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Eso dice, ¿no es cierto? Entonces Él es omnisciente. Él ya sabía desde el principio. No aprendió por observación. No es que vio la conducta de las personas y dijo, este es el que no cree. No. Él lo conocía porque su naturaleza es divina. Porque Él ya sabía desde el principio. Él conoce el interior de cada corazón. Por eso, nuestra máscara externa, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo actuamos, eso no le engaña al Señor. A nosotros nos puede engañar, pero a Él no. A Él no le podemos engañar. Aquí podemos venir y mostrar la mejor sonrisa, el mejor traje, ser los más amables y seguir siendo unos desconocidos para Dios. En nuestro corazón guardar rencor, guardar envidia. Y Él es soberano providencialmente. ¿Y quién le había de entregar? Dice. Él sabía quiénes no eran de Él y también sabía quién le iba a traicionar, quién le iba a entregar, quién le iba a vender. ¿Quién era este? Judas, ¿no es cierto? Juan introduce a Judas como una figura profética. Este me iba a entregar. ¿Por qué? Porque Jesús no fue traicionado por accidente, mi hermano. A Jesús esto no le tomó por sorpresa. Jesús fue traicionado por un decreto divino. Difícil de entender, pero sí. El Señor Jesús fue traicionado por un decreto divino. Eso lo dirá Hechos capítulo 2, versículo 23. Incluso, mi hermano, la traición se somete a la voluntad del Padre. Mira, este es un eco del decreto eterno. Es decir, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de que todo fuese creado, ellos ya decretaron cómo iba a ser la salvación. Ahora, esto no significa que Dios juegue con el pecado o ceda al pecado. No. Sino que Él usa esas situaciones para un bien común en este caso, que era la salvación. Este versículo muestra que la incredulidad de algunos y la traición de Judas no frustraron el propósito de Dios, sino que lo cumplieron. Versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre.
El verbo puede, dinatai, este indica incapacidad, un no permiso. Es decir, el texto no me está diciendo esto, que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo permite. Eso no me está diciendo el texto. Dice que nadie tiene la capacidad de venir al Padre, a menos que el Padre le conceda fe. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Está claro. Nadie tiene la capacidad de venir al Padre. Nadie. A menos que el Padre le dé fe a usted. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: Él da el querer como el hacer por su buena voluntad. No es que yo quise, no. Él da el querer. No, pero es que yo vine. No, Él da el hacer por su buena voluntad. Por eso cuando alguien cree, no puede jactarse de haber decidido creer. Solo puede decir: me fue dado por gracia, porque creer es un don, no es un mérito. ¿Sí? ¿Estamos claros? Este versículo, mi hermano, y aquí quiero ver sus rostros, pulveriza toda noción de libre albedrío autónomo de la salvación. Pregunto, ¿tú tienes libre albedrío? Dígalo, lo que usted piense. Estamos para aprender, ¿no es cierto? Bien, mi hermano, aclaremos esto de una vez. ¿Tú tienes libre albedrío? ¿De verdad tienes libre albedrío? Bueno, la mayoría de la gente dice sí, pero el libre albedrío se entiende en dos sentidos. En dos sentidos. Primero, según la Biblia no existe libre albedrío. Tú no tienes libre albedrío, según la Biblia. Te lo voy a explicar. ¿Tú puedes escoger a Dios naturalmente? Entonces, ¿dónde está tu libre albedrío? La Biblia dice que tú no puedes escoger a Dios a menos que Dios te dé fe para creer en Él. Así que no, en ese sentido no existe libre albedrío. Tú no puedes escoger a Dios libremente. Tú no puedes decir: a ver, yo voy a escoger a Dios o no voy a escoger. Pues a mí, mis hermanos, a mí, que yo soy medio raro, me chocan esas frases que dicen: dale una oportunidad a Dios. Pero dale una oportunidad y Él te va a cambiar la vida. Como que Dios estuviera atrás esperando: hazle caso, dame una oportunidad. No, pues. ¿Ante quién creen que estamos, mis hermanos? Ante el creador del universo. Que si Él piensa, se hace y punto. Es que humanizamos a Dios. Así que en ese momento, en ese sentido, no existe libre albedrío. Y a alguno esto les puede asombrar, pero si afirmamos, a ver, digamos esto, voy a preguntar esto: ¿Dios es soberano? Sí. Ya. ¿Sobre todo? Pues la palabra soberano es sobre todo. Porque si Él deja de controlar algo, ya no es soberano, ¿no es cierto? Ya. Él controla quién cree en Él y quién no. Porque si no controlara eso, mi hermano, ya no sería soberano. Así que si decimos que Él es soberano y creemos que nosotros escogemos a Dios, Dios ya no es soberano. Ahora, ¿tú tienes libre albedrío? Sí, en este sentido. Conforme a tu naturaleza, tú tienes libre albedrío. Tú no eres un títere. Te explico. Tú sales a la calle de aquí, ¿cierto? Se acabó, saludaste con tu hermanito y dices: me voy a ir caminando. Sales caminando y ves un perro que pasa por al lado y dices: yo quiero ir caminando a la casa como un perro. Sí,
Y coges y empiezas a caminar con tus manos y con tus pies. Y empiezas a caminar de aquí y te vas hasta, yo qué sé, hasta el parque principal, caminando como un perro. Eso justamente va a pasar. ¿Qué va a pensar la gente que está al lado tuyo? Este está loco. Primero, no vas a avanzar ni una cuadra. ¿No es cierto? Porque naturalmente tenemos los pies más largos que los brazos. Así que no vas a poder avanzar. ¿Sí? Ahora, pastor, ¿para qué me quiere decir esto? Bueno, ya, voy a algo. ¿Por qué crees que tú no puedes caminar así y que la gente se te va a burlar? Porque no es tu naturaleza. ¿No es cierto? Si tú quieres caminar como un perro y ser como un perro, tú deberías desnaturalizarte. Es algo tonto que alguien diga aquí que se cree un perro. Bueno, ahora hay ese tipo de ideologías. ¿Ya? Pero no vamos a desviar. Tú tendrías que desnaturalizar tu humanidad y naturalizarte como un animal. Algunos ya están casi. Pero si en cambio puedes salir de aquí y escoger, me voy corriendo a mi casa o me voy caminando, o me voy en taxi o me voy en bus. ¿No es cierto? Porque si tú sales aquí y ves a alguien haciendo deporte, corriendo, tú no dices, este está loco. No, está haciendo deporte, lo ves y ni bola le paras. Porque es su naturaleza. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí? Ya. En ese sentido, sí tienes libre albedrío. En pocas palabras, no tenemos libre albedrío para lo que está fuera de nuestra naturaleza. Escoger a Dios, por ejemplo. Eso es un nivel espiritual, en el cual tú y yo estábamos muertos. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pregunto, ¿un muerto puede darse vida a sí mismo? Imposible, imposible. No nos podemos autorresucitar. Tiene que haber una intervención divina. Él da el querer como el hacer por su buena voluntad. Él te resucitó para que creas. ¿Sí? Por eso la fe no es contribución humana al plan divino. Entonces, ¿qué es la fe? Porque, pastor, yo tengo fe, yo sí creo en Dios. Y estoy ahorita, o sea, nadie me está diciendo que no. O sea, yo sí creo en Dios. Y lo estoy diciendo yo con mis labios. Sí, mi hermano, lo estás diciendo tú. Porque la fe es el resultado de que el Padre a ti te ha elegido para creer. Mi hermano, esto es chocante muchas veces. Pero la Biblia lo acaba de decir. Y lo tienes tú ahí en tus manos, claramente. Versículo 63 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Ya no andaban con él. Literalmente, ya no caminaban en su mismo camino. Se fueron. Apostataron. Se rebelaron. El fruto visible de un corazón que no ama a Dios es alejarse. Es apartarse. Y el Señor Jesús, después de hablar esto, después de esto, pregunta, ¿acaso ustedes también quieren irse? Les dice ahora a los 12. Ahora a los 12, ya no a la multitud, a los 12. ¿Acaso ustedes también quieren irse? Jesús no los está reteniendo, sino que los confronta. Esta pregunta
divide la historia en dos, mi hermano. Los falsos discípulos se van porque fueron movidos por la carne. Los verdaderos se quedan porque fueron vivificados por el Espíritu. ¿Acaso ustedes también quieren irse? Váyanse. Si quieren, váyanse. Yo no lo estoy deteniendo. Y Pedro habla, versículo 68. Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Increíble. ¿A quién iremos? Esta pregunta retórica, que no tiene respuesta, o que ya se sabe cuál es la respuesta. ¿A quién iremos? Es decir, que Pedro está confesando algo que es exclusivo. Es decir, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Es exclusivo, eres tú. No hay otra alternativa moral, no hay otra alternativa religiosa ni filosófica. No hay, es que todos los caminos conducen a Dios. No hay eso. Yo escuché esta semana que alguien decía, yo estoy de acuerdo en todo aquello que sea bueno, que nos ayude, sea lo que sea. Eso suena bien al oído, pero es mentira. Es mentira, porque hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida, y es Cristo Jesús. Punto. No hay más. No hay más. Pues, ¿a quién iremos? Si no hay más, tú tienes palabras de vida eterna. O sea, no solamente tu mensaje, eres tú mismo. Mientras otros dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? No podemos obedecerla. Pedro dice que esas palabras son vida eterna. ¿Te das cuenta? Las mismas palabras, dos reacciones diferentes. Lo que para la carne es tropiezo, para el espíritu es alimento. Y luego viene la declaración de fe de Pedro, versículo 69, y dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y este orden de los verbos es precioso, mi hermano. Primero creído y luego conocido. Primero creen. El acto otorgado por el Padre es la fe. Mira el orden de las ideas, mi hermano. Ya estoy terminando, mis hermanos, ¿sí? Así que metámosle ganas para entender esto. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Quién daba vida? El Espíritu, la palabra de Dios. Ya. Entonces Pedro ahora dice, y nosotros hemos creído. Claro, porque Él es el que da vida, porque Él nos ha impartido su palabra, porque este acto de fe es otorgado por el Padre. Luego dice, y conocemos que tú eres el Cristo. Luego conocen. La fe precede al entendimiento, mi hermano. No es que tú tienes que conocer toda la Biblia para decir que crees. No. Primero crees, luego conoces. No al revés, mi hermano. Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un título que señala divinidad. Versículo 70 al 71 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Está preguntando, ¿no fui yo el que los escogí? Y aún así, dentro de ustedes hay uno que me va a traicionar, que es un diablo. Complejo, ¿no? No los escogí yo a los 12. Porque ¿quién escogió a Judas? El Señor Jesús. Se equivocó ahí el Señor Jesús. Vivísimo este Judas. ¿Será que se equivocó?
Hermano, no. No. La palabra escogido es el mismo verbo que define la elección soberana de Dios. Jesús reconoce haber escogido a Judas, no para salvación, sino para cumplir el propósito del Padre en la cruz. Aquí brilla un misterio, el misterio de la providencia de Dios. Dios usa incluso la maldad para cumplir su plan eterno. Voy a repetir lo que una vez dije. ¿Sabes quién es Satanás? Satanás es un siervo en las manos de Dios. Satanás no hace nada que Dios no se lo permita. Así de simple, hermano. Por eso nosotros tenemos esperanza, no como el mundo. El mundo no tiene esperanza. Nosotros sabemos estas verdades. Sabemos que todo lo que pasa alrededor es fatal, mi hermano. Nos duele. Pero está bajo el plan divino de Dios. El hecho de que no lo entiendas no significa que Dios ha perdido el control. No. Tu deber es confiar. Es tener fe. Dios ya te ha resucitado. Él ya te ha otorgado la fe. Ahora es tu responsabilidad también creer en Él. Llamar a Jesús, a Judas. Fue una fusión, mis hermanos, que estaba leyendo y pensando en otra cosa. Llamar a Judas diablo no significa que Judas perdió su humanidad y se convirtió en un diablo. No, sino que encarnó el papel del adversario. Encarnó el papel del adversario. Cuando tú encarnas el papel del adversario, te conviertes en un diablo, no físicamente, sino porque encarnas ese papel. En el plan redentor, el traidor se convierte en el instrumento de la gloria de Cristo. No porque Dios apruebe el pecado, sino porque su soberanía gobierna incluso sobre el pecado. Dios hace trabajar al impío muchas veces para alimentar a sus hijos. No toda elección visible es elección salvadora, mi hermano. No toda elección visible es salvadora. Cristo elige a 12, pero solo 11 son verdaderos. En la iglesia visible hay Judas, pero también hay Pedros. Ambos escuchan, ambos participan, pero solamente permanece el que ha sido regenerado. ¿Entendido hasta ahí? ¿Está claro? Espero que sí. Ahora, mi hermano, pregunto, ¿acaso ustedes también quieren irse? Hago la misma pregunta que hizo el Señor Jesús. ¿Acaso ustedes también quieren irse? De verdad, mis hermanos, estoy preguntando. Porque solamente hay dos opciones. Abandonar el camino del Señor Jesús o responder como Pedro. Mira, mi hermano, es verdad que Dios hace una obra de transformación en nuestro ser. Fruto de esa obra es que ahora tenemos fe, creemos en Él. Pero después de eso viene una responsabilidad humana. Conocerle cada día más es responsabilidad tuya y mía.
Él ya hizo la obra más difícil. Resucitar a un muerto. Ya estás vivo. ¿Qué vas a hacer ahora? A ver el TikTok, pastor. No, ya estás vivo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Sabes cuál es el mayor enemigo nuestro? Tu misma carne es tu mayor enemigo. Tu misma carne. Mira, cuando pecamos le echamos la culpa ¿a quién? Al chamuco. Es que me hicieron brujería. Es que el diablo me hace pecar. No. La Biblia dice que por su propia concupiscencia escogieron los deseos de la carne. ¿Dónde está el diablo ahí? No. Es tu propia concupiscencia. Es tu propia carne que escoge eso. Por eso Pablo decía que tenía que someter su carne todos los días. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice Pablo. Que yo hago lo que no quiero hacer. Eso dijo Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Ay de mí!, dijo Pablo. Tu carne, mi hermano, es tu mayor enemigo. Mira, cuando tú te vas a estudiar la Biblia, te vas a leer la Biblia, te vas a empapar en la palabra de Dios, aparece tu carne. Te da una pereza. Abrí la Biblia y me dio un sueño. El Señor ya ha puesto en nosotros el querer. Nos ha atraído. Ahora es necesario que seamos responsables. Que no te dejes dominar por la carne, mi hermano. Porque la carne para nada aprovecha, acabó de decir el Señor Jesús. Hermanos, el viento ya se llevó el polvo de los que se fueron aquella tarde en la sinagoga. Quedaron unos pocos. Y una pregunta que sonó en todo lado. ¿También quieren irse ustedes? No es una amenaza. Es una invitación que hace Jesús al corazón. Es el llamado de un Señor que no hace negocios con la verdad, pero que se entrega por los suyos. Muchos se escandalizan cuando la palabra no confirma sus expectativas. Pastor, es que a veces parece que usted es exagerado. Pastor, usted, vea, no dormí bien anoche. Esta semana me fue de a perro. Vengo el domingo y usted parece que saca la correa y me está dando con la correa. A veces la palabra es así. Corrige, redarguye, pero también te restaura. Si en la palabra de Dios tú no ves tu pecado, mi hermano, hemos perdido el tiempo. A veces no nos gusta porque nos confronta a nosotros mismos. Confronta nuestras expectativas, mis hermanos. Y decimos, dura es esta palabra. ¿Quién puede oírla? Versículo 60. Claro, es dura para el orgullo. Sí, obviamente es dura para el orgullo. Pero ¿sabes qué? Así sea dura para el orgullo, es dulce para el alma.
Porque cuando el Espíritu abre los oídos, las mismas palabras que antes ofendían se vuelven pan y se vuelven vida. Y de eso estaba hablando el Señor Jesús en este largo sermón. Por eso la iglesia verdadera, mi hermano, no se define por la multitud, sino por la permanencia de sus discípulos. Algunos se van, otros se quedan. Mi hermano, tal vez hoy tu fe no tiene respuesta para todo. Es normal. Tal vez el camino se ha vuelto áspero y la voluntad se ha vuelto floja. Tal vez no tenga respuesta para lo que estás pasando. Crees en Él, pero no tienes respuesta. Escucha esto, mi hermano. El Evangelio no te pide primero que comprendas. Te llama primero a confiar. No necesitas un mapa perfecto cuando tienes al pan perfecto. No necesitas controlar el futuro cuando caminas con aquel que estuvo donde estaba primero. La vida cristiana no es el triunfo de la carne, mi hermano, sino el milagro del Espíritu vivificado día tras día. Hoy, ¿cuál será nuestra respuesta? Dura es esta palabra. ¿Quién puede oírla? O, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién más iremos? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna, no tenemos más a dónde ir. Aunque no entendamos, Señor, aunque no tenemos respuesta, aunque nos desesperamos, Señor, aunque nuestra voluntad está floja, confiamos en tu Evangelio, en tu verdad, en tus promesas, en que tú eres soberano. Señor, vivifícame con tu Espíritu. No permitas que me vaya. No permitas que me aleje de tu camino. Solo tú tienes palabras de vida, Señor. Esa debe ser nuestra oración. No sabemos qué va a pasar mañana, ni pasado, ni la semana que viene, ni el año que viene. No sabemos. Ahora, eso no te hace a ti un holgazán, un despreocupado. No. Eso lo que hace es poner tu fe en aquel que te dio vida. Y eso se hace día tras día, día tras día. Porque puede venir una prueba que te haga tambalear, mi hermano, que te mueva el piso. Y no tenemos claro que Él es soberano. Y tal vez vamos a huir.